Los faros de Jack Bennet atravesaron la nieve de diciembre cuando divisó el sedán varado en la Ruta 9. El lujoso automóvil negro estaba inclinado sobre el arcén, con las luces de emergencia parpadeando desesperadamente en la oscuridad de Vermont. A través de la ventanilla del pasajero, vio a una mujer con un abrigo caro, cuyo aliento empañaba el cristal mientras hablaba rápidamente por teléfono. Jack se detuvo sin dudarlo. En Cedar Hollow, ayudar a extraños no era una opción. Era simplemente lo que hacía la gente decente. Agarró su caja de herramientas del cajón del camión, mientras la nieve crujía bajo sus botas de trabajo mientras se acercaba al vehículo averiado. La mujer bajó la ventanilla cuando él se acercaba. Incluso con la tenue luz, Jack podía ver que ella era hermosa, de esa manera refinada e intocable que solo había visto en revistas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y su abrigo probablemente costaba más que el pago mensual de su hipoteca. «Gracias por pasar», dijo ella, con un ligero temblor en su voz, provocado por el frío o los nervios. «Llamé a la asistencia en carretera, pero me dijeron que podría tardar horas con este clima». «No hay problema en absoluto», respondió Jack, arrodillándose junto a la rueda trasera pinchada. «Por cierto, soy Jack Bennet». «Ava», respondió después de una breve pausa. «Ava Langford». Mientras Jack intentaba aflojar las tuercas rebeldes, conversó para aliviar la tensión. «¿Estás visitando a alguien en Cedar Hollow? No es exactamente un destino turístico en esta época del año. Mi tía Dolores Whitaker en ELM Street». Las cejas de Jack se levantaron con sorpresa. «Dolores Whitaker. No la he visto por la ciudad en meses. Ni siquiera sabía que tenía familia». «No hemos sido cercanos», Ava admitió en voz baja. «Espero cambiar eso». Había algo en su voz, una tristeza cuidadosamente controlada, que hizo que Jack levantara la vista de su trabajo. Ella lo observaba con sus intensos ojos verdes, como si memorizara cada detalle de ese encuentro inesperado. «Bueno, Dolores es buena gente», dijo Jack, mientras colocaba la rueda de repuesto en el cubo de la rueda. «Ella solía traer galletas al garaje cuando mi papá lo dirigía. Preparé los mejores Snickers Doodles en 3 condados». Por primera vez, Ava sonrió, una sonrisa real que transformó todo su rostro. «Ella todavía lo hace. Me hizo un lote ayer cuando llegué». Jack apretó la última tuerca y se puso de pie, limpiándose las manos en sus jeans. «Todo listo, pero debes reparar ese neumático adecuadamente pronto. La rueda de repuesto no durará mucho en estas carreteras invernales». «¿Hay algún buen lugar en la ciudad para eso?» «Bennet Auto Repair, esquina de Main y Oak». «Ese es mi lugar», sonrió. Su aliento era visible en el aire gélido. «Te prometo que te trataremos bien». Mientras Ava se alejaba esa noche, sus luces traseras desaparecieron entre la nieve que se arremolinaba. Jack se encontró pensando en su sonrisa y preguntándose cuándo podría volver a verla. No tenía idea de que este encuentro casual revolucionaría su mundo cuidadosamente ordenado. Jack Bennet había construido su vida en torno a la previsibilidad y la rutina. Todas las mañanas a las 6 en punto, se despertaba en la misma casa en la que había crecido, preparaba café en la taza azul que su difunta esposa Sara le había regalado y escuchaba el sonido de los pies de Mia, de 7 años, golpeando el piso de madera de arriba. A las 7:30, estarían en la mesa de la cocina compartiendo cereales y discutiendo su próximo día escolar. A los 8 años, la dejaba en la escuela primaria Cedar Hollow antes de abrir Bennet Auto Repair, el taller que su padre había fundado 40 años antes. Era una vida sencilla, quizá incluso aburrida según algunos estándares. Pero después de perder a Sara por cáncer hace 3 años, lo simple se sintió como un regalo preciado. Predecible significaba seguro, y seguro significaba que Mia podía crecer sin más sorpresas devastadoras que amenazaran su pequeño mundo. Sin embargo, la mujer con la rueda pinchada no era nada predecible. Ava apareció en el taller la tarde siguiente, conduciendo un coche de alquiler mucho más modesto y vistiendo unos vaqueros que de alguna manera la hacían parecer incluso más accesible que el costoso abrigo de la noche anterior. Ella había venido a reemplazar la rueda de repuesto por una nueva, pero se quedó después de que Jack terminó el trabajo, haciendo preguntas sobre el garaje y la ciudad con una curiosidad genuina que lo sorprendió. «Mi tía me dice que estás criando sola a tu hija»,
dijo mientras Jack se limpiaba las manos con el jabón industrial que nunca eliminaba del todo los restos de grasa y aceite. Mía. Sí, tiene 7 años, casi 17. La voz de Jack se suavizó automáticamente como siempre que hablaba de su hija. Es la niña más inteligente que conocerás, y no lo digo solo porque sea su padre. Su madre falleció hace unos años. Siento mucho tu pérdida. Gracias. Ha sido un gran cambio, pero Mía es increíblemente resiliente. Los niños tienen una increíble capacidad de adaptación que los adultos parecen perder con el tiempo. Durante las semanas siguientes, Ava se convirtió en una presencia sorprendentemente habitual en sus vidas. Se pasaba por el taller con café y pasteles recién hechos de la panadería del pueblo. Siempre parecía programar sus visitas a la perfección para cuando el negocio iba lento y Jack podía tomarse un descanso. Ayudaba a Dolores Whitaker con las reparaciones de la casa y la compra, devolviendo poco a poco la vida a la solitaria rutina de la anciana. Lo más sorprendente de todo es que conectó con Mía de una manera que dejó a Jack sin aliento. Ava escuchaba las historias incoherentes de su hija sobre proyectos escolares y teatro en el patio con total atención. Le hacía preguntas reflexivas sobre las obras de arte de Mía, la ayudaba con las difíciles tareas de matemáticas en la mesa de la cocina mientras Jack preparaba la cena, e incluso le enseñaba a trenzar pulseras de la amistad en las tranquilas tardes de domingo. Es diferente a los demás adultos, le confesó Mía a Jack una noche mientras lavaban los platos juntos. Una cálida luz amarilla se derramaba por su pequeña cocina. Me habla como si fuera una persona real, no como una niña que no entiende nada importante. ¿Qué quieres decir, cariño? Me pregunta qué pienso realmente sobre las cosas y escucha atentamente mis respuestas. También recuerda cosas que le digo. Mía le dio un plato para que se secara, con una expresión pensativa que no correspondía a su edad. Como que quiero ser veterinaria y artista a la vez cuando sea mayor. La mayoría de los adultos me dicen que tengo que elegir solo una cosa, pero Ava dijo que tal vez podría dibujar animales mientras los ayudo a mejor. Hizo que pareciera que ambos sueños encajaban a la perfección. Jack sonrió ante la perspicacia de su hija. Me parece muy inteligente. Es muy inteligente, pero también está un poco triste a veces. Creo que lleva encima algo pesado que no puede soltar. Niños, reflexionó Jack mientras arropaba a Mía esa noche. Realmente eran asombrosos por su capacidad de ver directamente al corazón de las cosas que los adultos intentaban ocultar. La verdad era que estaba empezando a enamorarse de Ava Langford de maneras que lo emocionaban y aterrorizaban a la vez. No era solo su innegable belleza, aunque eso ciertamente no le hacía daño, sino su genuina calidez con Mía, su inteligencia discreta que afloraba en sus conversaciones y la forma en que se arremangaba sin dudar para ayudar a Dolores a reorganizar su sótano o a dominar el secreto de la famosa receta de chili de su abuela. Encajaba en su vida de forma tan natural y fluida. Era como si siempre hubiera habido un espacio con forma de Ava en su pequeña familia, esperando a que la persona adecuada lo ocupara. Por primera vez tras la muerte de Sarah, Jack pudo imaginar un futuro que incluía más que solo a él y a Mía recorriendo el mundo juntos. Entonces, una tarde, Mía dijo algo que lo cambió todo por completo. Papá, hoy vi a Ava en la televisión del colegio. Mía estaba coloreando intensamente en la mesa de la cocina mientras Jack preparaba su merienda habitual después de clase. Rodajas de manzana y mantequilla de cacahuete. Creo que salía en el noticiero. Algo sobre una empresa muy grande. La mano de Jack se congeló sobre el tarro de mantequilla de cacahuete. Su corazón se aceleró de repente. ¿Qué viste exactamente, cariño? No estoy muy seguro. La señora Patterson cambió de canal rapidísimo cuando me vio mirándola, pero definitivamente vi la imagen de Ava en la pantalla. Mía levantó la vista de su libro para colorear. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, serios e inquisitivos. Papá, ¿es Ava famosa o algo así? ¿Por qué saldría en las noticias? Jack esperó a que Mía se durmiera tranquilamente esa noche antes de abrir su portátil y buscar a Ava Langford en la privacidad de su cocina a oscuras. Los resultados que inundaron su pantalla lo impactaron como un rayo. Golpe físico en el pecho que le impedía respirar.
Escándalo de Langford Industries. Exdirector de comunicaciones desaparecido tras declarar ante el Congreso. Ava Langford, de la Junta Directiva Corporativa a un tribunal federal y a un caso de fraude multimillonario. ¿Dónde está Ava Langford? Testigo clave desaparece tras una explosiva audiencia en el Senado. Artículo tras artículo pintaba un panorama devastador de corrupción corporativa, tráfico de información privilegiada y fraude sistemático que había destruido los ahorros de toda la vida de miles de inversores inocentes. Foto tras foto mostraba a la mujer de la que se había enamorado con impecables trajes de diseñador, de pie tras podios en ruedas de prensa, caminando con paso rápido entre periodistas y gritando preguntas agresivas sobre la empresa familiar. Según los informes detallados, Ava se había desempeñado como directora de comunicaciones de Langford Industries, un enorme conglomerado fundado por su abuelo y dirigido por su padre hasta que el escándalo salió a la luz pública. Finalmente, testificó ante el Congreso sobre las prácticas fraudulentas de la empresa, poniendo fin al imperio empresarial de su familia y enviando a varios ejecutivos de alto nivel, incluido su propio padre, a una prisión federal por su delito. El artículo más reciente databa de tan solo 3 semanas antes. Ava Langford desaparece tras ser condenada a muerte. Amenazas. El FBI investigaba activamente su paradero. Jack se quedó mirando la pantalla de su portátil hasta que las palabras se le confundieron, intentando reconciliar a la mujer que ayudaba a su hija con las tareas todas las noches con una de las personas más codiciadas de Estados Unidos. La mujer que había aprendido con esmero a preparar la receta de chili de su abuela estaba siendo perseguida por investigadores federales, periodistas implacables, y al parecer, personas que le deseaban un gran daño. La mujer de la que se estaba enamorando profundamente le había estado mintiendo desde el mismo momento en que se conocieron en aquella carretera nevada. Cerró el portátil y se sentó solo en su oscura cocina, escuchando cómo la vieja casa se asentaba y crujía a su alrededor. A través de la ventana, podía ver el cálido y acogedor resplandor que emanaba de la casa de Dolores Whitaker, al otro lado de la calle, sabiendo que Ava probablemente estaba allí ahora mismo, tal vez leyendo tranquilamente o ayudando a su anciana vecina con su rutina nocturna, completamente inconsciente de que su nueva vida cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. Mañana por la mañana, todo cambiaría para siempre. Pero esta noche, durante unas pocas horas más, podría fingir que Ava Langford era simplemente la mujer extraordinaria que hacía reír a su hija durante la cena y le daba un beso de buenas noches en la escalera del porche. La mañana siguiente trajo consigo un caos que rompió la paz y la tranquilidad de Cedar Hollow como una piedra a través del cristal. Jack se despertó con su teléfono vibrando sin parar con mensajes de texto y llamadas perdidas. El primer mensaje era de su amigo, que trabajaba en el turno de mañana en el restaurante del pueblo. Oye, hay furgonetas de prensa estacionadas fuera de tu garaje. ¿Qué demonios está pasando? Para cuando Jack se vistió y condujo al centro, al taller mecánico Bennett, la multitud había crecido considerablemente. 3 furgonetas de prensa con antenas parabólicas, 2 todoterrenos negros con matrícula oficial y lo que parecían ser más de una docena de reporteros armados con cámaras y micrófonos habían transformado su tranquila esquina en un circo mediático. Se abalanzaron sobre su camioneta en cuanto entró en el estacionamiento, gritándole preguntas y acercándole los micrófonos a la cara. Señor Bennett, ¿puede confirmar que Ava Langford se ha estado alojando aquí en Cedar Hollow? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de su relación personal con la señorita Langford? ¿Sabes algo de su conexión con el escándalo de fraude de Langford Industries? ¿Cuánto tiempo lleva escondida en tu ciudad? Jack se abrió paso entre la multitud agresiva sin ofrecer respuestas, abrió rápidamente la puerta del garaje y llamó de inmediato al colegio de Mia para asegurarse de que estuviera a salvo y protegida del frenesí mediático. Luego marcó el número de Dolores Whitaker con dedos temblorosos. Dolores, soy Jack. ¿Ava sigue? Se ha ido, querido. La voz de la anciana era temblorosa y molesta. Se fue en algún momento de la noche sin decir una palabra. Ni siquiera se despidió como es debido.
Solo dejó una breve nota en la mesa de la cocina agradeciéndome mi hospitalidad y disculpándose por las molestias. Jack sintió que se le encogía el corazón. ¿Mencionó a dónde podría ir? No, pero hay algo más, Jack. Dejó un sobresellado específicamente para ti. Dijo que era muy importante que lo recibieras personalmente. El sobre contenía un cheque de caja por $50,000 y una hoja de papel con la distintiva letra de Ava. Jack, te conozco. Debes odiarme ahora mismo, y tienes todo el derecho a sentirte así. Te mentí desde nuestra primera vez, los puse a ti y a Mia en grave peligro, y destruí por completo la paz y la seguridad que tanto te has esforzado por construir para tu familia. El dinero está destinado a ayudar a reparar cualquier daño a tu negocio y reputación. Entiendo que no es ni de lejos la solución a lo que he hecho en sus vidas, pero espero desesperadamente que te ayude a reconstruir lo que he derribado sin querer. Por favor, dile a Mia que conocerla fue realmente una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Se merece un padre que siempre priorice su seguridad y bienestar, y tú eres exactamente ese tipo de padre. Tienes suerte de tenerte. Lamento no haber podido ser la persona que ambos creían que era. Lamento haber traído este caos a su mundo pacífico. Eternamente agradecido por la breve felicidad que me diste, Ava. Jack leyó la carta 3 veces antes de arrugarla y lanzarla por el garaje con frustración y dolor. El circo mediático que rodea el garaje de Jack duró una semana entera y agotadora. Su pequeño negocio se convirtió en la sede no oficial de los reporteros que intentaban desesperadamente obtener información sobre la misteriosa desaparición de Ava. El tráfico de clientes se redujo prácticamente a cero, ya que los residentes locales evitaban la zona por completo, sin querer formar parte del caos y la intrusión que había invadido su tranquilo pueblo. Jack se vio obligado a contratar seguridad privada para evitar que fotógrafos agresivos molestaran a Mia en la escuela o la siguieran hasta su casa. La atención constante estaba pasando factura a su hija, que no entendía por qué la gente de repente estaba tan interesada en su vida privada, ni por qué Ava había desaparecido sin siquiera despedirse. Pero Cedar Hollow era fundamentalmente un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños siempre han sabido protegerse. Para la segunda semana, el ayuntamiento había aprobado una ordenanza de emergencia que restringía estrictamente el acceso de los medios de comunicación a los barrios residenciales. El jefe de policía local, amigo de Jack desde la secundaria, dejó meridianamente claro que el acoso a los negocios y ciudadanos locales no se toleraría bajo ninguna circunstancia. Poco a poco, a medida que la historia se enfriaba y nuevos escándalos captaban la atención pública, los reporteros empacaron sus equipos y se dedicaron a buscar nuevos titulares en otros lugares. Jack finalmente decidió usar el dinero de Ava para mejorar su equipo y ampliar significativamente la oferta de servicios del taller. Se dijo a sí mismo que era simplemente una decisión empresarial práctica. El taller realmente necesitaba la inversión y quedarse con el dinero no se trataba de Ava personalmente. Se trataba de asegurar el futuro de Mia y asegurar su estabilidad financiera. Pero tarde en la noche, cuando el sueño lo eludía y se quedaba mirando al techo, se preguntaba si aceptar su regalo significaba que de alguna manera había perdonado su engaño o si simplemente estaba demasiado agotado emocionalmente para seguir conteniendo su ira. Mia preguntaba por Ava todos los días durante el primer mes después de su partida. ¿Vuelve Ava a cenar esta noche? Papá, ¿podemos llamar a Ava para contarle sobre mi calificación del examen de matemáticas? Papá, ¿crees que Ava nos extraña tanto como nosotros la extrañamos? Jack hizo todo lo posible por responder a las preguntas de su hija con honestidad sin compartir toda la compleja verdad sobre por qué Ava se había visto obligada a irse tan repentinamente. ¿Cómo podría explicar el fraude corporativo, el testimonio ante el Congreso y las amenazas de muerte a una niña de 7 años? En cambio, dijo que Ava había sido obligada a volver a su vida anterior. Que a veces los adultos se enfrentan a problemas complicados que les impiden quedarse donde quieren, pero ella era muy feliz aquí con nosotros. Mia insistió una noche mientras estaban sentados juntos en el columpio del porche.
viendo cómo las luciérnagas empezaban a parpadear y bailar en el crepúsculo de verano. Podía notar que estaba más feliz que en mucho tiempo. Se notaba en sus ojos y su sonrisa. Creo que era realmente feliz aquí, cariño. Entonces, ¿por qué tuvo que dejarnos? ¿Por qué no podía quedarse y ser parte de nuestra familia? Jack acercó a su hija a su lado, respirando el aroma familiar de su champú de fresa. A veces la gente tiene que irse, incluso cuando no quiere hacerlo desesperadamente, porque cree que es mejor y más seguro para todos los que le importan. Eso es una tontería, declaró Mia con la absoluta seguridad que solo una niña de 7 años podría tener. Sí, pequeña, asintió Jack en voz baja, con la voz cargada de emoción. A veces sí lo es. 3 meses después de la repentina desaparición de Ava, la clase de segundo grado de Mia celebró su presentación anual sobre héroes personales. Jack se sentó en la última fila del aula, observando a su hija, de pie con confianza al frente, con su vestido morado favorito y sosteniendo una cartulina cuidadosamente preparada, cubierta de fotografías y sus propios dibujos coloridos. Mi héroe es mi papá, comenzó Mia, con su voz clara y fuerte que se oía en cada rincón del silencioso aula. Arregla coches, me cuida muy bien y hace los panqueques más increíbles todos los sábados por la mañana. Cuando tenía miedo de empezar segundo grado porque no conocía a nadie, él me acompañaba a la puerta de mi aula todos los días hasta que me sentí lo suficientemente valiente como para ir sola. Señaló con orgullo una foto de Jack con su uniforme de trabajo, sonriendo ampliamente a la cámara, con manchas de grasa en las manos y un orgullo inconfundible brillando en sus ojos. Pero mi papá también es mi héroe porque ayudó a alguien que realmente necesitaba ayuda, incluso cuando otros en el pueblo eran crueles y decían cosas malas después. Me enseñó que ser un verdadero héroe no se trata de ser la persona más fuerte o la más famosa. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando es realmente difícil y aterrador. La voz de Mia vaciló ligeramente al continuar. Su compostura comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de sus emociones. A veces, las personas que nos hacen sentir más fuertes y queridos son las que no pueden quedarse con nosotros para siempre. Pero eso no significa que no hayan sido increíblemente importantes en nuestras vidas. Solo significa que debemos seguir siendo valientes y fuertes sin su ayuda. Miró directamente a Jack, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas que le hicieron un nudo en la garganta de emoción. Mi papá es mi héroe porque sigue siendo valiente y amable todos los días, incluso cuando está triste. Y creo que la persona especial que le enseñó a ser aún más valiente que antes sabe que la extrañamos muchísimo, donde quiera que esté ahora mismo. Toda la clase quedó en completo silencio, salvo por el sonido del corazón de Jack rompiéndose y sanando simultáneamente. 6 meses después de desaparecer como la niebla matutina, Ava Langford regresó a Bennett Autoriper una mañana de martes a principios de junio, cuando el aire de Vermont finalmente era cálido y los últimos rastros del invierno habían desaparecido de la montaña. Valles. Doug estaba hundido bajo el capó de una camioneta Ford, forcejeando con un perno del alternador particularmente difícil y murmurando ingeniosas maldiciones en voz baja, cuando oyó pasos deliberados cruzando el suelo de hormigón de su garaje. Supuso que era otro cliente que llegaba y gritó sin levantar la vista de su trabajo: «Estoy contigo en un minuto. Esta cosa es más terca que una mula, pero casi la tengo». ¿Necesitas ayuda con eso? La llave inglesa de Jack resbaló violentamente, y apenas logró contenerse antes de golpearse la cabeza contra el capó. Conocía esa voz íntimamente. La había oído innumerables veces en sueños durante los últimos 6 meses de noches sin dormir. Se enderezó lentamente, sin atreverse a confiar en sus ojos hasta que la vio de pie en la puerta de su garaje, iluminada por el brillante sol de verano que entraba a raudales desde la calle. Se veía notablemente diferente, más delgada que antes, con un visible cansancio grabado en sus rasgos y un cabello oscuro, ahora más corto y con canas prematuras, que no había estado allí antes. Pero sus distintivos ojos verdes eran exactamente los mismos. Y cuando ella le ofreció una sonrisa tímida e insegura, Jack sintió que todas las defensas emocionales que había construido con tanto cuidado durante los últimos meses empezaban a desmoronarse. «Hola, Jack».
Ava. Dejó la llave inglesa con movimientos deliberados y controlados, ganando un tiempo precioso para procesar su inesperada presencia. Volviste. Volví. Dio un paso cauteloso hacia ella, pero se detuvo bruscamente, como si estuviera probando si él le diría que se fuera inmediatamente. Sé que no tengo ningún derecho a aparecer aquí así. Después de todo lo que te hice pasar, todo lo que les costé a ti y a Mía, no me costaste nada importante, interrumpió Jack con firmeza. En todo caso, el dinero que dejaste me ayudó a expandir el negocio significativamente. Pude contratar a 2 excelentes mecánicos a tiempo parcial. De hecho, nos va mejor que nunca. Me alegro sinceramente de escuchar eso. La sonrisa de Ava se hizo más genuina, pero permaneció cautelosa e incierta. ¿Y cómo está Mía? ¿Cómo ha estado manejando todo? Ella te extraña. Las palabras salieron más ásperas y emotivas de lo que Jack pretendía. Todos los días, durante meses, ella te preguntaba cuándo volverías a casa. Honestamente no sabía qué decirle la mayor parte del tiempo. La compostura cuidadosamente mantenida de Ava finalmente se quebró por completo. Las lágrimas se derramaron y corrieron por sus mejillas mientras presionaba una mano temblorosa sobre su boca, luchando por mantener el control. Lo siento muchísimo, Jack, por todo. Nunca quise que algo de este caos ocurriera en sus vidas. Vine a Cedar Hollow solo con el deseo de desaparecer en silencio por un tiempo, para descubrir cómo vivir con lo que le había hecho a mi familia y a tanta gente inocente. Nunca esperé encontrar lo que parecía una verdadera familia propia. ¿Qué habías hecho? Jack se acercó un paso más, su propia ira reprimida finalmente salió a la superficie. Ava, testificaste contra tu propio padre para exponer un fraude corporativo masivo. Usted ayudó a enviar a criminales genuinos a la prisión federal, donde pertenecían. Lo que hiciste requirió un coraje increíble y fue absolutamente lo correcto. Destruí a toda mi familia. Arruiné la vida de miles de personas. Inversionistas inocentes perdieron sus ahorros para la jubilación debido a las empresas que construyó mi abuelo. Empresas que ayudé a promover y defender durante años. Empresas que tu padre y sus socios corrompieron y destruyeron. Jack la interrumpió firmemente. No tú. Fuiste la única persona lo suficientemente valiente para intentar arreglarlo cuando descubriste la verdad. Se miraron fijamente el uno al otro a través del suelo de hormigón del garaje. 6 meses de dolor acumulado y anhelo desesperado crepitando en el aire entre ellos como electricidad. Vi la presentación de Mía sobre los héroes, susurró Ava, con su voz apenas audible. Alguien lo grabó y lo compartió en línea. Aquel en el que habló de ti y de las personas que nos hacen más fuertes. Las cejas de Jack se levantaron con sorpresa. ¿Has estado siguiéndonos la pista? No lo estoy rastreando con exactitud, solo lo reviso ocasionalmente desde la distancia, para asegurarme de que ambos estaban realmente bien y a salvo. Asegurándome de que mi partida realmente te había protegido de más daños tal como esperaba que lo hiciera. Se secó los ojos con el dorso de la mano, enjugando las lágrimas. Ha crecido mucho en solo 6 meses, y de alguna manera, se ha vuelto aún más sabia. Ella definitivamente obtiene esa sabiduría de ti. Eso lo obtiene de ella misma en su mayor parte y quizás un poco de ti durante el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Ava dio otro paso cuidadoso hacia adelante, acortando parte de la distancia entre ellos. Jack, sé que no lo merezco después de todo lo que te hice pasar, pero espero que podamos intentarlo de nuevo lentamente esta vez, con mucho cuidado. No puedo prometer que nunca habrá más complicaciones o atención ocasional de los medios. Pero lo peor ya ha pasado. Todos los juicios han concluido. Las amenazas han cesado por completo y he aprendido a vivir en silencio. Jack estudió su rostro atentamente, buscando cualquier rastro de la fachada pulida y cuidadosamente controlada que había mostrado cuando se conocieron. Pero esta Ava parecía fundamentalmente diferente, más real, más vulnerable, más genuinamente humana que antes. La mujer que había huido desesperadamente en mitad de la noche había regresado como alguien que finalmente había aprendido el valor de quedarse y luchar por lo que importaba. No puedo cometer el mismo error 2 veces. Dijo en voz baja, con la voz cargada de preocupación.
No puedo permitir que Mia se encariñe profundamente con alguien que podría desaparecer de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles o complicadas. No volveré a desaparecer. La voz de Ava era firme ahora, llena de absoluta certeza y convicción. Jack, pasé 6 largos meses huyendo de todo y de todos los que había perdido. Pero tú y Mia no son algo que perdí por circunstancias ajenas a mi control. Eres algo precioso que elegí dejar atrás porque, equivocadamente, pensé que era lo correcto para tu seguridad. Estaba completamente equivocada en eso. Metió la mano en su bolso y sacó un juego de las llaves, extendiéndolas para que las viera. Compré una casa aquí en Cedar Hollow, un lugar pequeño a solo 3 cuadras del tuyo. Ya he hablado extensamente con Dolores sobre ayudarla regularmente con las tareas del hogar y hacerle compañía. Y he solicitado un puesto en la escuela primaria. Nada glamoroso ni de alto perfil, solo trabajo administrativo básico, pero es aquí en el pueblo. Es permanente. Es real. Jack miró las llaves que descansaban en su palma abierta, sin atreverse a creer lo que veía y oía. ¿De verdad compraste una casa aquí? Compré una casa aquí, confirmó con creciente confianza. Porque ya no quiero ser el tipo de persona que huye cuando la vida se pone difícil. Quiero ser el tipo de persona que se queda y lucha por las personas y los lugares que más importan. Muerte. Ambos se giran simultáneamente para ver a Mia inmóvil en la puerta del garaje, con su mochila escolar colgada de un pequeño hombro y sus ojos oscuros abiertos con total incredulidad y una esperanza abrumadora. Ava. La voz de Mia apenas. Más que un susurro. ¿De verdad eres tú? Ava se arrodilló de inmediato y abrió los brazos mientras Mia se lanzaba hacia adelante sin dudarlo. Jack vio a su hija desaparecer por completo en los brazos de Ava. Ambas lloraban y reían a la vez, en una maraña de emociones abrumadoras. Te extrañé tanto que pensé que se me rompería el corazón, sollozó Mia en el hombro de Ava. Pensé que nunca volverías con nosotras. Yo también te extrañé, cariño, más de lo que puedas imaginar. Ava se apartó suavemente para mirar directamente a la cara de Mia, alisándole el cabello con manos infinitamente tiernas. Lamento mucho haberme ido sin despedirme como es debido. Eso estuvo mal de mi parte y me arrepentiré de ello por el resto de mi vida. ¿Nos vas a dejar otra vez? Nunca, dijo Ava con absoluta firmeza y convicción. Me quedaré aquí en Cedar Hollow de forma permanente si su padre me permite volver a ser parte de sus vidas. Mia miró de un lado a otro entre los dos adultos, su cerebro de 7 años procesaba rápidamente todas las complejas emociones que se arremolinaban en el aire a su alrededor. Entonces ella esbozó una sonrisa brillante, la misma expresión traviesa que le recordaba a Jack tan poderosamente a su madre. Papá, podemos mostrarle a Ava el nuevo cartel que pusiste. Jack se había olvidado por completo del cartel que había encargado 2 meses antes. Después de utilizar la inversión de Ava para expandir y mejorar el negocio, ordenó un nuevo cartel para el garaje que era significativamente más grande que el anterior, con pintura nueva y letras profesionales que se podían ver claramente desde ambas direcciones en Main Street. Pero en lugar de simplemente leer Bennett Auto Repair, como lo había hecho durante 40 años, el nuevo cartel anunciaba orgullosamente Bennett and Associates Auto Repair. Ava leyó el cartel a través de la ventana delantera del garaje. Luego miró a Jack con ojos interrogativos y esperanzados que parecían contener la respiración. ¿Asociados? Ella preguntó suavemente. Jack se encogió de hombros, sintiéndose de repente avergonzado y vulnerable. Pensé que si alguna vez decidías volver a casa, podrías ayudar a gestionar el negocio. Sin duda, tienes la formación y la experiencia necesarias, y Mia siempre habla de lo increíblemente bueno que eres con las matemáticas y la organización. Me guardaste un puesto en tu negocio. Yo te dejé una oportunidad, corrigió Jack con amabilidad. No podía prometerme que algún día volverías con nosotros, pero sí podía prometerme que, si volvías, habría espacio para ti aquí. Siempre habría espacio. Esa noche, los 3 se sentaron juntos en el porche de Jack, compartiendo pizza del único restaurante italiano de la ciudad y observando la lenta puesta del sol detrás de las ondulantes montañas de Vermont. Mia parloteó con entusiasmo sobre todo lo que había sucedido durante la ausencia de Ava. Sus calificaciones notablemente mejoradas en matemáticas,
las nuevas amistades que había formado en la escuela, el pequeño gatito que Dolores Whittaker había adoptado recientemente, mientras Ava escuchaba con la misma atención completa e indivisa que la había hecho querer inicialmente a ambos miembros de la familia Bennet. Ava, dijo Mia mientras terminaban de comer, limpiándose la grasa de la pizza de los dedos con una servilleta de papel. ¿Te casarás con mi papá algún día? Jack casi se atragantó con su cerveza, tosiendo y escupiendo. Mia, no puedes preguntarle a la gente ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Solo tengo curiosidad. Porque si te vas a casar, quiero ayudarte a planificar toda la boda. Y creo que deberíamos tener la ceremonia en otoño, cuando todas las hojas tienen los colores más bonitos. Ava se rió. La primera risa completamente natural y espontánea que Jack había oído de ella desde que había regresado esa mañana. Bueno, tu padre aún no me ha pedido que me case con él, y creo que probablemente deberíamos empezar con algunas citas formales primero, ¿no crees? Papá es un crack con las citas, le contó Mia con total seriedad. Me llevó al baile de padre e hija en la escuela el mes pasado y lo pasamos de maravilla juntos. Incluso aprendió a trenzarme el cabello con un patrón elegante. ¿Quieres ver? Me encantaría ver eso. Y hace los panqueques más increíbles todos los sábados por la mañana. Y lee los mejores cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje. Y siempre revisa debajo de mi cama por si hay monstruos, aunque ya tengo 7 años. Y obviamente sé que los monstruos no son reales. Definitivamente no son reales, asintió Ava con solemnidad. Pero aún así es agradable que alguien revise, solo para estar completamente segura. Exactamente. Mia sonrió de satisfacción. Entonces, ¿podrías tener una cita de verdad con mi papá, por favor? Ava miró directamente a Jack, sus ojos verdes brillando con diversión y algo mucho más profundo y significativo. Me encantaría que así fuera si él quiere. Quiero, dijo Jack en voz baja, con la voz llena de emoción. Pero tomémonos todo con calma esta vez. Quiero hacerlo bien. Queremos hacerlo bien. Despacio es perfecto. Ava asintió, extendiendo la mano para apretarle suavemente. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. 2 años después, el letrero afuera del taller decía Taller Automotriz Bennett Langford en Fresgold. La rotulación, y el pequeño apartamento encima de la oficina, se habían convertido por completo en espacio de trabajo adicional para el próspero negocio de contabilidad de Ava. Empezó gestionando las finanzas cada vez más complejas del taller, luego se hizo cargo de otros pequeños negocios en Cedar Hollow y finalmente construyó una cartera de clientes diversa que se extendía por 3 condados enteros. No era la sala de juntas corporativa que antes dirigía con tanta autoridad, pero era un trabajo honesto y significativo que ayudaba a sus vecinos y a la comunidad, a la vez que la mantenía cerca de las personas que más le importaban. Jack y Ava se habían casado el octubre anterior, tal como Mia había sugerido originalmente, en una ceremonia pequeña e íntima rodeada de arces que brillaban con espectaculares colores otoñales. Mia fue su dama de honor, luciendo un vestido morado que combinaba a la perfección con su ramo y una sonrisa tan radiante que podría haber iluminado todo el pueblo. Ahora, en una tranquila mañana de domingo a principios de verano, Jack se despertó con el sonido de risas familiares que subían de la cocina. Encontró a su esposa e hija preparando panqueques juntas, con flores en las caras mientras participaban en un animado debate sobre la técnica correcta para voltearlos sin ensuciar. Papá, llamó Mia emocionada al verlo en la puerta. Mamá me está enseñando a hacer panqueques con forma de corazón para tu cumpleaños la semana que viene. A Mia le había llevado varios meses pasar de llamar a Ava por su nombre a llamar a su mamá, y de vez en cuando volvía a la vieja costumbre. Pero Ava nunca la había corregido ni insistido, comprendiendo instintivamente que el amor genuino no se puede apresurar ni forzar. Tiene que crecer de forma natural y orgánica, como todo lo que realmente vale la pena tener en la vida. Se ven absolutamente perfectos, dijo Jack con cariño, rodeándolos con sus brazos en un fuerte abrazo. Igual que esta increíble vida que hemos construido juntos. Ava se recostó contra su pecho, observando a Mia transferir cuidadosamente un panqueque de forma perfecta al plato con intensa concentración. «¿No me arrepiento de nada?», preguntó en voz baja. «Nunca», murmuró Jack contra su cabello,
con la voz llena de absoluta seguridad. Nos elegimos el uno al otro. Elegimos quedarnos y luchar por lo que encontramos juntos. Eso es todo lo que realmente importa en el fin. Afuera de la ventana de su cocina, Cedar Hollow despertaba poco a poco a otra mañana de domingo cualquiera. Pero dentro de la casa de los Bennet Langford, 3 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico estaban creando algo verdaderamente extraordinario. Una familia construida no sobre la perfección ni sobre la huida de la realidad, sino sobre el simple acto revolucionario de elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, quedarse en lugar de irse cada día. Y esta vez sabían con absoluta certeza que permanecerían juntos para siempre.